Bien, primero que nada, entonces, como les decía, vamos a estructurar esta clase en dos partes. La primera parte vamos a tratar de recuperar esos hilos que quedaron sueltos de la clase presencial del sábado, tratar de despejar algunas dudas. Yo quiero que ustedes sigan preguntando, ¿sí?, las cosas que no, que les parezca que no están funcionando. Vamos a ver algunas cositas de pensamiento complejo, ¿sí? Y después de eso vamos a meternos con paradigma de la normalidad. Entonces, primero que nada, querría recordarle una clase que, más bien que una clase, una frase que yo tenía, que cuando era chico, una maestra nos había pegado en una de las paredes del curso. La frase decía: no existen las preguntas tontas, solo existen tontos que no preguntan. ¿Sí? Y en honor a esa maestra que nos enseñó que podíamos preguntar estupideces, les invito a que pregunten lo que vaya surgiendo, ¿sí? A mí el sábado me pareció que muchos de ustedes tienen dudas que no las están trayendo a las clases, ¿sí? Así que no duden en cortarme y decir, esto no se entiende, acá cómo tendría que ver con lo otro, qué quiere decir, lo que sea, lo que estén pensando, tráiganlo, ¿sí? Profe, buenas tardes. Hola, Melina. ¿Cómo anda? Muy bien. A mí no sé por qué, pero se me sale, viste, el Zoom como que no queda conectado. Todo lo importante que sea referido al parcial, si después puede pasar al grupo a lo escrito, porque no pude escuchar muy bien, Lo le único que pasó agradecería. con el parcial es que cambiamos la fecha para el 19 y va a ser online, ¿sí? Bueno, No gracias, más que profe. eso. Después todavía no escribí el parcial, no lo diseñé. No existe. Te lo juro, no existe el parcial. Si no Bien, está, no existe, dice. claro. No, Si no se ve, no existe. no, pero lo estoy diciendo en serio. Voy a ver cuántos llegamos hoy, cuántos llegamos la clase ¿Puedes que ir para acá viene, y a arriba? partir de ahí, Para ahí mantener recién voy prendido el a micrófono. producir el parcial, ¿sí? Si no, sería incoherente en función de la propuesta pedagógica que les hice. Yo les dije que lo iba a evaluar en función de lo que fueran aprendiendo. Bueno. Profe, le interrumpo un ratito para hacerle una consulta. Ajá. El sábado yo no puedo asistir a clases. ¿Puedo acoplarme al grupo que siempre trabajo o tengo que hacer alguna otra actividad diferente? Ahora al final de la clase conversamos sobre eso. Bueno, dale. ¿Sí? Nos vamos a dar Dale. un tiempito específico para conversar, así todos se sacan las dudas que tengan sobre eso. Dale. Bueno, primero que nada, ustedes estaban planteando esto de el para qué estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Venimos recuperando cuáles son las condiciones de subjetividad, o mejor dicho, de subjetivación. Entonces vimos toda la cuestión de subjetividad bajo realidad virtual. Después nos metimos a recuperar varias cuestiones de, bueno, constitución subjetiva. Estamos viendo ahora paradigma de la normalidad. Si ustedes dicen, esto se va y viene, conecta con demasiadas cosas, ¿cuál es el objetivo? Y yo quiero compartir con ustedes para que recuperemos cuál es nuestro horizonte, ¿sí? Estamos en el programa de la cátedra, ¿sí? Ustedes tienen este programa, de lo cual los objetivos de esta cátedra o que esta cátedra se propone son, en primer lugar, poder elaborar posturas éticas, ¿sí? O sea, que ustedes tengan reflexionado lo que hacen, para qué lo hacen y de alguna manera qué función están llevando adelante en la orquesta comunitaria, en la orquesta social, ¿sí? Que ustedes puedan elaborar criterios técnicos en la integración de los distintos como eje de la práctica y de la teoría, ¿sí? Entonces, en principio, para poder reflexionar acerca de esta cuestión ética, para poder desarrollar esta postura ética, estamos viendo cómo construimos lo que pensamos, ¿sí? Y ahí aparece, entre otras cosas, paradigma de la normalidad. La otra cuestión era poder abordar con criterio clínico la tarea educativa en la institución. Para esta cuestión del desarrollo del criterio clínico venimos trabajando todo lo que tiene que ver con los casos clínicos, con que ustedes puedan ir entrenando la escucha, que puedan ir
viendo las múltiples capas, ¿sí?, que tiene cada situación que uno va a abordar, en el caso de Roberto, el caso de Ignacio, después vamos a trabajar también con otros casos, ¿sí?, para que ustedes puedan ir pensando eso. Por otra parte, operar en la elaboración de estrategias didácticas con los aportes de la conceptualización psicopatológica, ¿sí?, que ustedes en las estrategias didácticas que propongan tengan todos los aportes que les fue planteando la cátedra de psicopatología y la psicopatología en general. Entonces, es ahí donde yo por eso estamos haciendo esta articulación con otras situaciones, ¿no? Tratamos de pensar lo que operamos, cómo operamos, desde dónde operamos, ¿sí? Porque necesitamos revisar cómo, denme un segundito que esto quiere reiniciarse, ahí está. Necesitamos pensar desde dónde operamos, desde qué conceptualizaciones, y poder tomar en cuenta todas las cosas que estamos pensando desde la cátedra de psicopatología en el quehacer diario profesional de ustedes, ¿sí? Después los otros dos, que son reflexionar críticamente sobre los modelos nosográficos y dar cuenta de la construcción de diferentes estructuras psicopatológicas, todavía no llegamos. Vamos a llegar, pero estamos en principio trabajando sobre estos tres objetivos: elaborar posturas éticas, abordar la tarea educativa pero con criterio clínico, y operar con los aportes de la conceptualización psicopatológica. ¿Tiene sentido hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Quiénes no les parece que hay algo que le queda haciendo ruido de esta cuestión? Profe, yo hay algo que me di cuenta con el tema del caso de Roberto, que esta parte de abordar con criterio clínico la tarea educativa en la institución es la que más me costó, porque no sé cuántas veces tuve que leer el caso para despegarme de la parte clínica que se presentaba y ver desde eso qué me servía a mí como docente. Entonces, de los tres objetivos, hoy el que más me cuesta es ese, que a la vez también me está costando con el tema de Ignacio. Me parece que estás, de alguna manera, en lo que decís, como si estuvieras confundiendo qué significa criterio clínico, ¿no? ¿Qué significa para vos Sí, criterio clínico? y eso, abordar desde el abordaje clínico, desde la parte clínica, desde todos los conceptos que se han presentado del tema Roberto, de cómo estaba físicamente o cómo eso se le complicó después con un montón de cosas, pero también a la vez cómo los traumas que él había pasado de chiquito le terminaban repercutiendo después en la edad casi el final de la lectura. Entonces como que ahí me terminó mareando, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me cuesta bastante disociar uno del otro. ¿Pero por qué tendrías que disociarlo, Natalia? Y porque tendría que ver qué me sirve a mí como docente, desde lo que se presenta, desde lo que se plantea. ¿Pero te parece Entonces a mí, que para eso hay que disociar? Disociar es, algo está asociado, algo está junto, y yo tengo que cortarlo, separarlo. ¿Sí? ¿Te parece que es sí, eso lo que está en juego? y eso es lo que no sé, Claro, eso es lo que me cuesta romper un poco. ok. Porque por ahí, con el tema del caso Roberto, yo le decía a las chicas, por ahí hay un montón de situaciones que se planteó que me parecía que a mí como docente no me eran relevantes. Por Pero ejemplo, habían... Y el tema de toda la parte clínica, de todo el principio, toda la parte clínica, de cómo entró, a ver, por ahí pensar, tuvo una desnutrición muy avanzada, bueno, listo. Puede ser de que tenga algún déficit, no sé,
qué sé yo, de que, ay, iba a decir una palabra que no corresponde, Decila, pero que decila, no por ahí- importa. No, a ver, hay algo que por ahí uno, por ahí tiene muy arraigado y quizás debería empezar a romper esto del tema de que la mala alimentación eh, trae, como, no sé si decir un déficit de atención, pero por ahí la mala alimentación hace de que las cosas no se vayan aprendiendo al mismo ritmo, a la misma manera. Entonces, bueno, por ahí eso sí me podía llegar a servir, pero por ahí había cosas muy, no sé si decir patológicas, pero que por ahí a mí a la hora de plantearme como docente, por ahí sí me era relevante el tema del lenguaje, que el lenguaje era muy, muy paupérrimo, muy básico. Eso sí me era relevante con lo que yo podía llegar a trabajar, pero entonces me costó muchísimo, eh, sepa- ya para mí era separar, a ver, ¿qué me sirve a mí? ¿Qué iría para allá? ¿Cómo lo voy acomodando? Entonces como que siento que justamente ese objetivo es hoy el que a mí más me está costando, hoy. Yo creo que es el que probablemente más le cueste a todos los docentes, porque lo que yo estoy diciendo, eh, no todos los docentes están de acuerdo con esta propuesta, con esta idea de pensar el aula en términos clínicos, ¿sí? Hay otros que piensan el aula en términos tecnocráticos, por ejemplo, ¿no? Entonces doy para todos lo mismo, voy a dar mi clase y que llegue lo que llegue, y si no llega, no llega, ¿sí? Esa es una propuesta tecnocrática. A veces hay una propuesta más asistencialista, ¿no? Sobre todo en la diversidad del rol de ustedes como docentes de educación especial, digamos, ¿no? Que es diverso a el docente común. A veces hay una propuesta asistencialista, ¿no? En el cual le facilito todo el tiempo al otro simplemente el avance por el avance, digamos. El avance en la burocracia institucional, ¿sí? Pasó de primero a segundo, de segundo a tercero, ¿no? Completó la burocracia institucional, pero no en términos de aprendizaje real, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que ustedes, la propuesta que se propone esta cátedra es pensar estas cosas con criterios clínicos, estoy planteándome desde un lugar epistemológico determinado, ¿sí? Estoy diciendo, para mí el aula hay que pensarlo en términos clínicos. ¿Eso quiere decir médicos? No. ¿Eso quiere decir psicoterapéuticos? Tampoco. Quiere decir ese encuentro único que se produce en un vínculo educativo. Entonces, cuando vos decís yo tengo que disociar, yo te diría, no se trata de disociar. Quizás, obviamente, no te vas a poner a profundizar en diferenciar cada cuestión médica, en diferenciar cada cuestión psicológica, pero necesitas saberlo para poder trabajar en interdisciplina, ¿sí? No sé, estos días justo tuve un familiar enfermo. Yo con los años de hospital aprendí muchas cosas de medicaciones y digamos, de cantidades y demás, ¿no? Y aún, que sé, a veces le he corregido a algún médico, che, acá la dosis que está dando es alta, ¿no? Pero por el tanto trabajo interdisciplinario. Entonces uno necesita aprender de la práctica del otro y no disociarla, decir, ah, ahora cierro el oído, ¿viste? Esto no me interesa. Necesita ponerla como en un segundo plano y encontrar en toda esa escena, en esa orquesta, cuál va a ser tu rol como docente. Para vos como docente es importante que Roberto haya tenido esas condiciones de nutrición, ese juego de nutrición y desnutrición. Pero no por pensar esta cuestión de que la desnutrición, digamos, por la falta de minerales o por la falta de líquidos y demás, hiciera que el cerebro desarrollara un déficit de atención, sino porque es exactamente a la inversa. Estamos hablando de un niño que nunca recibió atención. Es muy difícil que después de no haber recibido atención y haber quedado en desamparo, pueda darte a vos algo de atención. Porque como diría, por ejemplo, Esteban Levin, la atención es algo que se presta.
¿Sí? Por ejemplo, para pensar eso, ¿no? Pero entonces a vos te sirve saber que va a ser un niño que no va a tener registro del lenguaje, no va a tener mucho registro del lenguaje, que a la hora de prestarte atención, y probablemente seas más vos las que tengas que prestarle atención a él, que él la que te presta atención a vos. ¿No? Vos vas a tener que dejarte guiar por su juego más de lo que vos puedas guiarlo, hasta ir consiguiendo cierto camino entre dos. ¿Sí? Pero todo eso es el criterio clínico, y vos necesitas ahí encontrar cuál es tu función como docente. ¿Qué lugar vas a ocupar en toda esa escena? No vas a ser la médica, no vas a ser la psicóloga, no vas a ser la enfermera, no vas a ser la cuidadora, vas a ser la profesora de educación especial. Que encima en la escena que yo les traje como trampa no está la profesora. Ustedes tienen que, ustedes, ponerse en ese lugar. Hacer Permiso. una artesanía. Sí, Antonella. Por eso, profe, nos cuesta tanto. Al no tener un ejemplo para tomar y decir, bueno, me baso en esto, tengo una idea, nos cuesta como que salir de la idea lineal de que tengo que pensar en esto y en esto y en esto y que salga la producción de nosotros mismos. Nos cuesta, Sí. pero porque no estamos acostumbrados a trabajar así en ninguna cátedra. Pero entonces Por no, eso es como no se nuevo. hagan problema. A ver, Profe, Edgar en Morín, lo contrario, dame un segundito, Patricia. Edgar sí, Morán sí, sí, sí. dice algo muy importante, que una de las cosas que no se trabajan en docencia es aprender a trabajar con la incertidumbre, es aprender a trabajar con el no saber. Yo sé que les estoy poniendo incómoda la situación, ¿sí? Yo lo único que les pido es, o mejor, no es que les pido, ni siquiera les pido eso, porque sé que al principio uno se desespera, pero confíen en que vamos a llegar a un puerto en el cual vamos a aprender a tolerar esa angustia de no saber todo, ¿sí? Y de poder empezar a pensar, bueno, ok, ¿qué haría con Roberto? ¿Qué haría con Ignacio? ¿Qué haría? ¿Sí? Desde las concepciones psicopatológicas. Está muy bueno lo que decís, Antonella, de que ustedes no saben pensar de otra manera que no sea lineal. Yo estaba pensando estos días, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir un ratito, porque si no, no nos vemos entre todos. Estaba pensando estos días, digo, ¿quiénes tienen familiares pescadores? ¿O a quién le gusta la pesca? Yo tengo Mi mi marido le cuñado gusta la pesca. que le gusta pescar, pero no le gusta comer pescado. Hay muchos, sí, muchos. Yo no sé por qué, pero hay mucha gente que le pasa eso. ¿Alguien pesca? Yo pesco, profe. Sí, mi marido pesca. Sí. Carmen, ¿vos pescás? Pesco. Ok. ¿Cuál es tu técnica para pescar? Y tirar el... ¿Se te silenció, Carmen? Se tira la carnada dependiendo de lo que se quiere cazar o pescar. Ustedes tiran la carnada. Claro, El anzuelo, No. el anzuelo. se tira el anzuelo, depende de lo que queremos sacar, va a ser la carnada, que se va a poner en el anzuelo. Ah, ahí está. Ahora va teniendo... ¿sí? Si yo lanzo carnada al río, voy a alimentar a los peces, pero no voy a pescar nada. ¿Está? A veces uno hace eso con los contenidos. Tira carnada al río, pero va sin anzuelo, entonces uno nunca pesca nada. ¿Sí? Uno agarra, pone en el anzuelo la miñoca, ¿sí? La enrosca. Generalmente le digo miñoca porque es como más tradicional para aprender, ¿no? Después hay un montón de técnicas que yo desconozco. Y yo no sé Mazo si también se ustedes pone. pasan, pero en general solemos pescar con reel, ¿sí? O con reel o con caña, pero usando un solo hilo. Nylon. Bien, ¿cuántos peces puedo pescar así? Uno. Depende del Bien. anzuelo que uno le pone. En Porque uno general, puede poner si 2 o 3 pongo anzuelos. un anzuelo y un reel, saco un pescado. ¿Sí? Sí. Lo que estamos tratando de aprender es que ustedes han venido todo este tiempo pescando con reel, ¿sí? De a un pez. Entonces sacan una idea y sacan, ¿no? Después ponen la muñeca, van por otra idea al caso clínico y sacan.
entonces tienen solamente ideas de a uno. Lo que yo estoy tratando de proponerles es que empecemos a pescar Profe. con red, ¿sí? Profe, Cuando uno pesca con red, tiene la oportunidad de agarrar varios peces a la vez, ¿sí? Porque arma un entramado que sostiene todo eso. Deja pasar algunas cosas, porque si no pescaríamos con bolsa, ¿no? La red deja pasar el agua, pero agarra lo que es importante. Nosotros estamos tratando de aprender de esa manera, que la psicopatología, leerla en términos clínicos y en términos técnicos, de tal manera que dejemos pasar algunas cosas, pero que agarremos lo que sea más importante para nuestra función. ¿Sí? Les tengo un video. Primero Patricia quería decir algo y después yo les presento a un señor muy importante. primero era en el caso de Lara, Ajá. comparando con Roberto, Lara se dedicaba más al bebé de ella, con todo que le llevaba los tratamientos, que todo para que vea lo que tenía el bebé. Y Roberto no tuvo ese cariño, ese amor de madre. Claro, pero ahí de vuelta estás pescando con línea. Ah, ¿Por qué? Porque te estás quedando solamente en una cuestión afectiva. ¿Sí? Entonces uno diría, entonces el amor salvará al mundo. Yo te puedo, o sea, el psicoanálisis ha demostrado que es importante que una mujer, perdón, que una madre o que una comunidad, que un grupo de personas que sostenga a un niño, lo sostenga con bastante amor, pero que ame otras cosas aparte de eso. Mi hijo es lo más importante del mundo para mí. Uy, guarda, cuidado. Winnicott decía que sea una madre lo suficientemente buena. O sea, que también se equivoque de vez en cuando, que también le erre, que también le falle, que a veces diga, deja de joder, hijo, por favor, quiero ir a hacer otra cosa, ¿no? Que a veces diga, qué ganas que tengo de estudiar educación especial, voy a dejar a los críos un ratito ahí al costado, ¿no? Ese tipo de cosas decía Winnicott. Entonces, si nos quedamos solamente en la cuestión afectiva, decimos, bueno, con el amor yo voy a salvar esto. Y no, gente, no. El amor obviamente va a ser una de las categorías de análisis, pero no la única. Porque acá vamos a tratar de empezar a pescar con red. Vamos a tratar de pensar las cosas en cadenas asociativas, de pensarlas en interacción, en conexiones. Vamos a entrar a conectar más cosas que estar desconectando, ¿no? Ustedes vienen de un proceso de desconexión necesario para aprender algunas cosas. Ahora, en tercer año de esta carrera, muy próximas a recibirse, yo les estoy diciendo, bueno, ahora vamos a conectar y a analizar. ¿Sí? Bien, dado la introducción más larga de la historia, les comparto un video en el cual tenemos la presentación de lo que se llama el pensamiento complejo. ¿Sí? Que es esto que estoy tratando de compartirles. Es algo que trabaja Edgar Morin, un sociólogo y filósofo francés. En principio, sociólogo y filósofo. Hoy día sé que hasta que es ingeniero en informática y demás, es un señor de como 90 y pico de años que sigue estudiando carreras y estudiando carreras porque él dice toda la realidad está interconectada, tengo que estudiar de un montón de cosas para poder interconectar cada vez más. ¿Sí? Propio del paradigma transdisciplinario que nosotros vamos a ver en el último eje. ¿Ah? No significa que ustedes tienen que salir al loco a estudiar un montón de carreras, sino que tienen que aprender a conversar con otros. ¿Sí? Bien. No les molesto más, les dejo con el video, busquen el mate, acomódense, pongan cerca porque tiene subtítulos, el señor obviamente como es francés, habla en francés, ¿sí? Está subtitulado. Y después también aparecen algunas cuestiones de la universidad, que en realidad es multiversidad, ¿sí? Porque ellos que también critican esta idea de universidad, habla del universitas, ¿no? De eso universalizable, pero es universalizable. Y ellos hablan de esto multiversalizable. ¿Está? Fíjense cómo desde la universidad ya todo el sistema está pensado para pescar con lineada. ¿Sí? Bien.
Voy a quitar mi cámara, así no se traba, tengo esa expectativa, y les voy a dejar un ratito con el video. ¿Ustedes escuchan? No. No, se No, ve profe. nomás, pero no. Ya arreglo eso. Igual no le vamos a entender en francés, profe. No, pero está subtitulado. Van a tener que leer un poquito. Claro, los subtítulos se ven, sí. Bueno, pero ahí igual no va a ser todo, porque hay una parte que también hay otro presentador que comenta. Ahí vamos. La recherche de la méthode, finalement, c'est une méthode de la complexité. ¿Ahora sí se escucha? Sí, sí. Bueno, Sí. listo, Sí. no interrumpo más. La recherche de la méthode, finalement, c'est une méthode de la complexité. La complexité, c'est quoi? C'est quand il faut voir, vous savez, le mot complexus signifie ce qui est tissé ensemble, qu'il faut voir c'est les différents aspects d'une même réalité. Et c'est ça qui me stimulait. Évidemment, c'est en rupture avec cette tradition que j'ai voulu écrire. Reciban un cordial saludo, estudiantes y navegantes. Les habla Gustavo Casas, director académico de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, con la intención de responder de manera breve e inicial a la pregunta ¿qué es pensamiento complejo? El término complejo designa hoy una comprensión del mundo donde los acontecimientos de la realidad se encuentran entrelazados como en un tejido compuesto de finos hilos. En ello, la relevancia del origen etimológico del término complexus, lo que está tejido junto o en conjunto. A finales de la década de los 70, inicio de 1980, el profesor Edgar Morán propone el término pensamiento complejo para hablar de una estrategia para la construcción de un método nuevo sobre la base de la interrelación de las ciencias. Se trata de una conjugación entre el pensamiento humanístico, filosófico, con el de los aportes de la teoría cibernética, la teoría de sistemas y las teorías de la información, considerados aún hasta nuestros días, los campos que abordan estas teorías, como de avanzada. Es decir, estaríamos hablando de una propuesta que opondría resistencia a la idea de la especialización y la investigación como medios para la sola explicación y el dominio del mundo por el hombre. Esta perspectiva que propone el doctor Edgar Morán reconoce y reflexiona sobre los límites de la perspectiva explicativa y del análisis objetivo de la realidad que tiene en personajes como Descartes, Newton, Galileo y Copérnico sus principales exponentes. Esta perspectiva, que agrupa a Descartes, Newton, Galileo y a muchos de sus seguidores, se puede resumir de la siguiente manera. Para explicar la realidad es necesario reducir lo que se observa a los elementos objetivos,
abstraer y encontrar a partir de estos elementos normas o leyes que determinan la existencia de tal o cual objeto, fenómeno o situación de la realidad. La estrategia para la construcción de un método nuevo sobre la base de la interrelación de las ciencias, la propuesta del pensamiento complejo, opone resistencia a esta perspectiva explicativa que se conoce también como reduccionista y determinista. Para Edgar Morin, habría que iniciar por aceptar que el pensamiento es a la vez uno y múltiple, polimorfo, abierto, versátil. De allí que insista en que pensar sea un arte, un oficio, acción que pone en movimiento las aptitudes y actitudes del espíritu y del cerebro. El pensamiento complejo entonces reconoce los aportes de la producción científica especializada, pero a la vez manifiesta que ésta no es suficiente para afrontar los retos de nuestro presente. Científicos de las ciencias denominadas básicas o duras, de la calidad de Benoît Mandelbrot, de Ilya Prigogine, de René Thom, de Francisco Varela, han reconocido y valorado la importancia de pensar e investigar considerando el término complejidad. Entre ellos, Edgar Morin nos invita a llevar el tema de la complejidad a los ámbitos más directos de las interacciones humanas: la educación, la interpretación de la sociedad, la política, la comprensión del momento actual que vive la humanidad. En palabras de Edgar Morin, cuando se habla de complejidad, entonces también se trata de enfrentar las dificultades de pensar y de vivir. Ce qu'on peut faire, c'est indiquer la voie, le chemin, sans savoir, évidemment, connaître le but, c'est-à-dire caminante no hay camino, camino se hace al andar. Mais dans ce sens-là, moi je crois beaucoup, je le répète, à la réforme de pensée, et je pense qu'il est, pour moi, c'est un événement très heureux qu'à Hermosillo, dans l'état de Sonora, sur l'initiative de Rubén Reinaga, qui a agi en bienfaiteur, se crée actuellement cette multiversidad, cette université multiple qui elle-même pourra permettre d'affronter les problèmes fondamentaux. Donc je pense que je vais suivre avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection les efforts qui sont déployés à Hermosillo par cette multiversidad. Je pense que sa réussite dépassera le cadre de l'état de Sonora, parce que à ce moment-là, elle permettra de créer un modèle, un exemple qui se répandra dans le monde et bien entendu en Amérique latine. Moi, j'ai une relation d'amour avec l'Amérique latine. En Amérique latine, le monde des intellectuels, des universitaires est très sensible aux problèmes dramatiques des peuples qui y vivent. Et en plus, je pense qu'ils sont en état de recherche. Pourquoi y a-t-il eu cet intérêt pour mes idées, pour la conception de la complexité que je défends? Je crois parce qu'ils ont compris que ce qu'ils avaient cherché dans le marxisme ou dans les idées de la théologie de la libération n'était pas la solution. Ils ont compris que le libéralisme économique, la conception néolibérale n'était pas la solution. Et ils cherchent quelque chose qui soit moins unilatéral. Ils sentent que
les solutions, ce sont des choses qui doivent réunir des aspects différents. Bien, ya entrenamos nuestro francés. ¿Va tomando forma lo que venimos conversando? ¿Están más desorientados que al principio? ¿Se durmió alguien? Profe, usted nos está diciendo lo que decía de caminante no hay camino, es camino al andar. Lean, piensen. Ujú. Sí. Por ahí yo rescato que, bueno, es como que nosotros vamos entrelazando, tejiendo todas las situaciones, todos los problemas, todas las actividades para poder explicar la realidad o para poder comprender el mundo. Una partecita. A Esto través que de les- análisis, a través de análisis, de reflexión, de estrategia para ampliar la capacidad de pensamiento de cada uno, para ver la realidad. Un pedacito. Justamente lo que usted dijo de la red, él dice que se teje junto o en conjunto. Y también mencionaban que aplicarlo en la educación es muy fundamental. Entonces hay que trabajar, como usted dijo, en red. Pero por ahí eso Algo como pretende, profesor. Pero lo que cuesta es cómo cambiar ese pensamiento, porque nosotros estamos todavía inmersos en esa parte de los grandes pensamientos que buscaban la teoría para explicar la realidad a través de un hecho en concreto, digamos. Todavía no logramos cambiar eso, como queda poquito, hay que ir buscando la manera de cambiar ese pensamiento, porque hasta ahora seguimos buscando la relación del reduccionismo. Esto pasa, esto es lo que tenemos, este es el resultado, o esto debería ser el resultado. Entonces por ahí hay que cambiar también la forma, por eso él planteaba una nueva visión desde las universidades, ya cambiar los pensamientos, decía, de los futuros formadores serían, ¿viste? Ya de nosotros plantearnos de cómo podemos hacer eso, porque está hermoso el planteo de cambiar, de reflexionar, de ver lo diverso, pero seguimos nosotros encasillados en ese pensamiento, digamos, porque fuimos formados y es difícil modificar eso, pero no imposible. Claro, justamente ahí él menciona de que el pensamiento puede ser uno, puede ser múltiplo y también polimorfo, porque se va modificando, no nos quedamos solo con uno. Y la frase que decía Carolina, ese sí del caminante, como que también es alentador, no nos preocupemos, ya vamos a encontrar la manera, ¿viste? Sobre la marcha, porque creo que por ahí también apunta, porque si no nos quedamos locos, o sea, estamos con el pensamiento cerrado y no, o sea, pensamos, ¿y cómo cambiamos ahora? ¿Cómo vemos? Porque a mí también me costaba lo que decía Natalia, ¿cómo ves la perspectiva clínica desde educación? Pero es como, ya, sobre la marcha va a ir surgiendo, vamos aprendiendo. Lo pongo en un ejemplo sencillo. Yo estoy tratando de explicarles que el parcial todavía no existe, que va a estar solamente después de que yo tenga un mínimo diagnóstico de en qué puedo evaluarles. Y ustedes están desesperados por acreditar la materia, ¿no? Yo les estoy diciendo, no, vamos a pensar juntos estas situaciones. Vamos a trabajarlas, vamos a conectar, vamos a recuperar procesos que ustedes ya vienen abordando a lo largo del recorrido de esta carrera, ¿no? A ver, y lo digo bien, y ojalá me lo hubieran dicho a mí en la universidad, ¿no? Yo había materias que no les daba mucho artículo porque pensaba, no, yo ya tengo en claro lo que quiero ser, por dónde quiero ir. La verdad que me perdía de conectar cosas que estaban extremadamente conectadas.
Tuve la suerte de cruzarme con, en su momento, quien era digamos, el titular de esta cátedra, que me ayudó a empezar a conectar. Tuve la suerte de estar en el hospital y tener que trabajar en interdisciplina, que me ayudó a empezar a tratar de conectar. Y hoy día no se crean que uno ya tiene todo solucionado. No hay camino. Se va haciendo ese camino al andar, pero se va haciendo con un machete, ¿no? Con una motoguadaña, con herramientas que uno va conociendo para poder ir haciendo. ¿Sí? A veces uno encuentra algún trillo que ya otros caminaron, entonces aprovecha esa parte. ¿Sí? Empieza a desviarse mucho del objetivo y tiene que empezar a machetear otra vez. ¿Sí? Pero en esto que traían al principio, siempre interconectando, siempre tejiendo ahí. ¿Sí? Ese complexus viene de la idea de complejo de tejer, lo que está tejido junto. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve eso para pensar ahora el campo de la psicopatología? Que es lo que nos organiza, nos preocupa, ¿no? En esta cátedra. Está bajando un sueño por todos lados. Estamos todos cansados. Vamos a tratar de darle un poquito más de dinamismo también, así no nos dormimos. Esta cuestión de pensamiento complejo es fundamental para pensar las interacciones que hay en el campo de la psicopatología, cómo es un campo relacionado con la salud, con la política, con la ideología, ¿sí? Con cómo vemos el mundo. Ustedes imagínense que las categorías que utilizamos nosotros también aún para trabajar casos que por ahí no tienen la gravedad de los casos que vamos a ir viendo más adelante, son todas categorías que están fundamentadas desde una construcción del género. Nosotros decimos histeria, por ejemplo, ¿no? Como una psicopatología. ¿Sí? E histeria viene de la idea de útero. ¿Por qué? Porque se hablaba de las locuras de las mujeres. ¿Sí? Y hay hombres histéricos también. Hoy día vamos encontrando revisiones acerca de estas teorías, ¿no? Se hablaba de la neurosis obsesiva como algo exclusivo de la masculinidad, ¿no? De la disociación entre el deseo y el amor solamente para los varones. Y vamos encontrándonos con que no tienen que ver solamente con eso. Entonces, cuando hablamos del campo de la psicopatología, hablamos de un campo muy amplio en el cual intervienen diferentes hilos. Y nosotros tenemos que ir pudiendo tejer con esos hilos y ver cuál vamos a sacar y cuál vamos a mantener. ¿Sí? Bien. Segunda parte de esta clase, nos metemos de lleno con paradigma de la normalidad, anormalidad. Quiero que cuenten hasta ahora qué están entendiendo de este paradigma. Vale, Yamila, te escuchamos. De la normalidad, lo que vemos comúnmente, lo que se ve más frecuente, digamos. Bueno, ¿qué más? Por ahí lo que planteaban las autoras es que la normalidad por ahí es una invención social, digamos. Ay, toqué algo acá. Es algo que se ajusta a lo que socialmente se espera, digamos. Ellos planteaban en una parte, socialmente se esperan tener que tener una determinada pareja, unos determinados hijos, acorde a lo que la sociedad te pide. Y te pide en relación a la productividad, también viste que sirva para producir socialmente. Y cuando no, digamos, no sirve, no encaja en lo que se pide para producir nuevamente, hay una falla, hay un déficit. Hay que ver cómo ajustarlo a esa exigencia. O bien, en dónde enmarcarlo, encasillarlo, o cómo, ellos no hablaban de diagnóstico, pero cómo el nombre de asignarlo a eso para que se sepa cuál es ese déficit. No, es que, bueno, ahí hay otra cuestión que ustedes confundían mucho el sábado.
que no los confunden solo ustedes, yo veo que en la carrera en general se confunde. Es esta cuestión del diagnóstico y la etiqueta. Son dos cosas distintas, ¿sí? Un diagnóstico puede llegar a transformarse en una etiqueta, pero no necesariamente es una etiqueta, y un diagnóstico es una instancia necesaria. Ustedes también van a tener que hacer diagnósticos educativos, ¿sí? Para poder intervenir. Sin diagnóstico es difícil que nosotros tengamos un horizonte o algo hacia el cual ir, ¿sí? El diagnóstico es situacional, es dinámico, ¿sí? Va modificándose, es procesual, porque de acuerdo al momento en el cual uno va a plantearlo, pero es necesario, ¿sí? La etiqueta es otra cosa. ¿Ah? Me parece interesante esto que planteaba Angelina entonces, ¿no? Pensar que hay ciertas expectativas que hay que llenar, ¿sí? Una linda forma de pensar la normalidad, ¿no? Y cada uno de nosotros, cada una de nosotras, podríamos pensar que quizás esas primeras expectativas tiene que ver con, no sé, el ecógrafo diciendo es varón o es mujer, ¿no? Y toda la expectativa que ya conlleva ser varón o ser mujer. La expectativa de padres que esperan o una nena o un varón, que esperan de un varón, que esperan de una nena, ¿no? Expectativas que espera la escuela, ¿no? La escuela espera que para cierta edad tal cosa, que para otra edad tal otra, ¿no? Y vamos viendo cómo este paradigma de la normalidad atraviesa todas nuestras vidas y nos atraviesa a todos los que estamos en esta cultura. ¿Sí? Es un organizador social con una potencia enorme que opera como un cáncer, diría yo, ¿no? De forma silenciosa. De pronto no nos dimos cuenta y empezamos con un montón de síntomas y no sabemos por qué. ¿Sí? El paradigma de la normalidad opera de esa manera y el paradigma de la normalidad crea dos instancias, una que está íntimamente ligada con la otra y las dos se significan entre sí. ¿Sí? Lo normal y lo anormal. ¿Sí? Entonces, solamente sé que algo es normal cuando no es anormal y solamente sé que algo es anormal cuando no es normal, según las categorías de normalidad que yo manejo. Voy a poner a compartir. Nosotros nos habíamos quedado en esta cuestión, ¿no? De poder empezar a poner en duda ese discurso oficial, que no es una idea que se me ocurrió a mí, es una idea que plantean las autoras después de mucho trabajo desde el campo del trabajo social. ¿Sí? ¿Ustedes me están viendo? Sí, Sí, ¿Sí? profe. Ok, se me trabó a mí entonces Zoom, yo por no ahí les el veo a ustedes. power se ve algo borroso. Ok, bueno. Yo veo bien. Yo veo bien también. Bueno, ok. Las autoras plantean esto de que charlábamos al principio con Roberto, ¿no? Más que Roberto nos preste atención a nosotros, empezar nosotros por prestarle atención a Roberto. Y en esa inversión ellas dicen, más que decir nosotros qué es la discapacidad, empezar a hablar con las personas con discapacidad y escuchar, a ver qué dicen, ¿no? Y cuando hacen ese movimiento, ellos empiezan a encontrarse con esto, ¿no? De que toda persona con discapacidad está sometido a la acción de un tercero, ¿sí? Y por eso es discapacitado. Por alguien o por algo, por una sociedad, por un modo de producción o por un modo de traducción, que organiza su situación personal como una discapacidad. ¿Sí? Alguien viene y constata, dice, bueno, sí, este tiene que tener un certificado de discapacidad porque este sí es discapacitado y este otro no. ¿Sí?
Y ahí se nos arma una gran bolsa, porque entran a veces situaciones de requerimientos de accesibilidad, ¿no?, al sistema de salud, de agilidad del sistema de salud, de sostén por parte del sistema de salud, educativo y demás, que son muy diferentes entre sí, ¿sí? No es lo mismo que entre una situación de una persona con epilepsia, ¿sí?, a que entre una persona, no sé, con síndrome de Down. ¿Entiende? Hay una diferencia enorme ahí, pero se transforma todo en una gran bolsa que es lo discapacitado, ¿no? Todo eso no tendría la capacidad de producción que se espera de eso. Todo eso no tendría la capacidad de saciar las expectativas que se tiene de eso, ¿no? En esta inversión que nosotros estamos haciendo, tendríamos que decir, bueno, ok, ¿qué producción pueden ofrecer? Por un lado. Y por otro lado, podríamos plantear también, bueno, a ver, qué expectativas, o más bien, qué pueden devolvernos, ¿no? ¿Qué pueden compartir con la comunidad en general, sin nosotros y ellos? Y en este trabajo que ellos hicieron de inversión de la palabra, se encuentran con que el discapacitado es discapacitado porque hay algo externo que lo discapacita, ¿sí? Creo que lo charlábamos un poco en el video del sábado, ¿no? Esta cuestión de, bueno, a ver, si las condiciones de accesibilidad estuvieran garantizadas para todos, hay muchísimas personas que podrían ser autónomas que hoy día no lo son, que requieren de alguien que ayude pero que si las condiciones estuvieran dadas para que esa persona pudiera tener acceso por sí mismo, las podría hacer sin problema. Ellas ponían ahí el ejemplo de las rampas, ¿no? Y este modo de producción discapacita a aquellos que portan algún déficit, ¿sí? Fíjense ahí la centralidad del concepto de déficit. Ahí Jenny pone, la sociedad discapacita muchas veces. Acá Jenny lo que las autoras dicen es, la discapacidad es una invención de la sociedad. ¿Sí? No es que hay casos en los que la sociedad discapacita. Ellas son radicales en esto. Ellos dicen, como tenemos incorporado la idea de déficit, como miramos a las personas desde tiene, no tiene, puede, no puede, nosotros generamos la categoría de discapacidad. ¿Sí? ¿Por qué decimos que una patología, ya sea física, ya sea psíquica, sería una discapacidad en sí misma? ¿No? No sé, ¿por qué decimos que una psicosis sería discapacidad? ¿Por qué decimos que síndrome de Down es discapacidad? Porque desde la estructura social no hemos podido incorporar a estos sujetos con diversidad, de tal manera que no podemos pensar un mundo con ellos, ¿sí? Un mundo con todos, diríamos. Pero como nos pasaba, por ejemplo, con las diversidades sexuales, no podíamos imaginar a familias homosexuales. ¿Sí? Nos pasó hace nada, hace 10 años, 15, ¿sí? Y a partir de todo un proceso que se dio, recién a partir de eso, pudimos empezar a pensar de otra manera. Escriben por acá que se cortó la luz en Campo Viera. A ver. Profe, estamos sin luz y en cualquier momento nos cortamos, porque no tengo mucha humedad. Ok. Bueno, Partes recuerden... de Campo Viera, porque yo tengo luz, así que sabe que depende del barrio. Uy, ok. Recuerden que queda grabada la clase, ¿sí? Yo veo figuras geométricas en... Ahí se fue una. Sí, yo también recién se fueron. Veía como 3 rectángulos. Parece que cuando mandamos mensajes, ahí como que queda un rato un rectángulo negro en la pantalla. Ah, puede ser cuando yo abro el chat para leer lo que ustedes van poniendo. Córtenme y hablen, ¿eh? Porque en cualquier momento tenía que buscar un vaso de agua porque no... Me estoy quedando sin saliva de hablar solo. Sí, está un cuadradito, dice Débora. Bien. Entonces, Profe, sí. una consulta.
Por ejemplo, y si la discapacidad sería de orden biológico, ¿estaría afectado ahí por la sociedad que le pone o le certifica un papel que tiene discapacidad? Pon el ejemplo, a ver qué ejemplo estás pensando. Un chico con síndrome de Down. Ujú. Sí, ¿qué pasaría ahí? Por ejemplo, esa persona ya nace, tiene de orden biológico esa discapacidad. Ahí yo te planteo una pregunta. Ajá, ¿Por qué ese orden biológico sería una discapacidad? porque desde mi punto de vista, esa persona nace con la discapacidad, o sea, nace con un problema, con un déficit. Y ahí por eso Porque quería desde saber, los, Dale, no sé quién estaba por perdón, hablar. A ver, salgo un ratito. porque, buenas tardes, porque de lo social nosotros tenemos incorporado que las personas que nacen diferentes a nosotros son personas con discapacidad. No es diferente a mí ni nada. Tiene los mismos objetivos, tiene los mismos derechos que yo, pero solamente que yo, como parte de la sociedad, que me inculcaron de algún modo que una persona diferente a mí es una persona con discapacidad, por eso lo veo de esa forma. Está bien, Camila, pero me parece que tu compañera, no supe quién era porque no me aparecía el cuadro. Lo que estaba planteando es, pero esta persona no va a poder llevar adelante una vida por sí misma. ¿Puede ser? sí, iba por ese lado, profe. Ok. Bien. Después les comparto, pero hay muchos estudios que presentan que personas con síndrome de Down, si bien es cierto, requieren un acompañamiento diverso en los cuidados que reciba siendo muy de pequeño, pero tranquilamente pueden ser criados para la autonomía. Profesionales, para mí creo que no interrumpe, que no. Sí puede Por más que ella haya interrumpir, dicho que pero sea. puede interrumpir mucho más. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso que es lo que estamos visibilizando entre nosotros, ¿no? En general. Es más, yo cuando aprendí esta idea me sorprendí y dije, epa, ¿en serio pueden llegar a vivir solas las personas con síndrome de Down, tomar un colectivo, trabajar, cobrar y administrar su sueldo? ¿En serio pueden todo eso? ¿No? Y lo que nos presentan los estudios es que en general cuando una persona nace con una situación como por ejemplo la del síndrome de Down, los padres en principio sienten un duelo terrible por la caída de todas las expectativas que habían imaginado, pensado, soñado para ese hijo, para esa hija. ¿Sí? La forma de acompañarlo, de cuidarlo, se modifica y el mismo cuidado que se le da es un cuidado discapacitante. ¿Sí? No se lo cría para la autonomía como se lo cría al resto de los demás niños. ¿Sí? Hay toda una estructura social que va atendiendo de una manera con muy bajas expectativas, digamos, de esas personas. ¿Sí? Son trabajos sociológicos los que Tiene que ver presentan. también porque nosotros como sociedad no creamos esas posibilidades para que ocurra esa autonomía. Ujú. Sí. Fíjate, es fundamental que las personas con síndrome de Down, por ejemplo, ¿sí? requieran o reciban mucho acompañamiento de estimulación temprana. Se llama estimulación temprana, que en términos de Winnicott sería una función materna adecuada a su diversidad. ¿Tá? Uno no puede criar a todos los hijos iguales. ¿Sí? Aunque muchos padres lo intentan, se nos demuestra que la crianza de un niño también es clínica. ¿Sí? Las crianzas de los niños requieren de un cuidado y de un acompañamiento que para cada uno es diverso. Lo que te sirvió con un hijo no te va a servir necesariamente con otro.
¿sí? A menos que uno no lo quiera ver, que eso también pasa mucho. Pero no, como sociedad, como estructura y demás, diseñamos todo discapacitando a esas personas. Los pedagogos dicen esto, ¿no? Una persona, por ejemplo, con síndrome de Down, llega a la escuela con un tronco, con un árbol, y le enseñamos que con todo ese árbol lo único que puede hacer es un palito escarbadiente. Vamos sacando todo y dejando solamente lo extremadamente mínimo. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Que a nosotros nos cuesta imaginarnos situaciones de personas, por ejemplo, que no puedan movilizar su cuerpo, ¿sí? Que se piensa en toda la cantidad de patologías en términos de funcionalidad motriz, ¿sí? Que existen. A nosotros nos cuesta mucho pensar una persona que pueda realizar, que pueda limpiar su casa, que pueda organizar sus cosas a partir de personas que trabajen acompañando a esta persona y que hagan lo que esa persona va solicitando. Como por ejemplo le pasaba a Stephen Hawking. ¿Sí? O una silla de ruedas con un organizador que de acuerdo a los movimientos oculares de esta persona podía seguir escribiendo los libros, publicando y haciendo todas las cosas que hizo Hawking, por ejemplo, ¿no? A partir de eso. Y nosotros solo pensamos, bueno, pero eso es para los ricos, el resto no puede eso, ¿no? ¿Ven cómo en nuestra cabeza hemos incorporado de tal manera el paradigma de la normalidad que solamente lo pensamos en estos términos? Pensamos que el loco rápidamente tiene que estar internado, tiene que estar en el manicomio, ¿no? Pensamos que un sujeto con autismo no va a poder lograr muchas cosas en su vida, ¿sí? Yo les invito a ver la serie Atypical, ¿sí? Un sujeto que en principio es diagnosticado como autista de niño, después claramente desarrolla más bien una psicosis paranoide, ¿no? Pero con... ¿Esa serie está en Netflix? Está en Netflix. Al menos la última vez que yo la miré estaba ahí. ¿Sí? ¿Es la de que él es médico? No, esa es de Good Doctor. No, esa es Doctor Who, sí. Sí, también es otra, ¿no? En la cual es interesante, puede tener familia, puede tener autonomía, una profesión. ¿Sí? Pero también está, pero ahí pensamos, fíjense qué interesante, porque nosotros pensamos siempre en los destinos gloriosos, digamos, ¿no? O está el catastrófico, el no va a poder nada, o pasamos a va a ser médico, va a ser esto, aquello, lo otro, ¿no? No pensamos, va a poder ser una persona con una vida más o menos común como las nuestras. Sí, Noelia. No, estaba pensando de que para que la otra vez cuando leímos sobre ¿cómo era? Ay, me olvidé. Sobre el autismo, la Convención del Autismo, justamente un padre decía que la hija pudo estudiar en una carrera, pero siempre acompañada de profesionales de todos los ámbitos. Una psicóloga, una psicopedagoga, siempre acompañada, pudo lograr estudiar y recibirse. Pero hay algo muy interesante, Noelia. Nosotros depositamos estas cosas en los profesionales también porque culturalmente no tenemos herramientas culturales como para abordar esto. Uno se va en comunidades mucho más chicas y encuentra a estos sujetos integrados, ¿no? O sea, una persona con síndrome de Down que va y tarefea. Ahí hay una persona integrada. ¿Sí? Una persona con síndrome de Down que va y cuida a los animales en la chacra. ¿Sí? Nosotros, por eso digo, lo pensamos a veces desde esta cuestión o bien polarizada, o catastrófica o divina, digamos, celestial, ¿no? Y no desde estas cuestiones de una integración en la comunidad. ¿Sí? Entonces, Profe, yo estuve hospedada en un hotel en Buenos Aires no hace mucho y el recepcionista era un chico con síndrome de Down. Y estaba solo y me atendió re bien. Es más, después que hicimos el check-in, le digo a mi novio, le digo, ¿no viste que era un chico con síndrome de Down? No, me dice, no me di cuenta. ¿No lo viste? No, me dijo, no me di cuenta, no, él hizo el check-in, pum, 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 chau, y bueno, gracias, nos dieron la llave, chau, nos fuimos. Y después en la habitación le dije, no viste que era un chico con síndrome de Down. O sea,
por ahí no es que me llamó la atención, sino que, tipo, qué bueno, o sea, fantástico que esté solo, completamente solo, haciendo la recepción. O sea, no había nadie decir, no, a ver, estoy acá al lado tuyo porque por ahí capaz... No, el pibe estaba, pero fenomenal, de 10. O sea, me parece que la condición limitante y discapacitante en realidad va por otro lado. Es ¿no? lo que un Va poco por la traíamos el sociedad. sábado, ¿no? Esta cuestión de Ujú. todavía nos asombran este tipo de situaciones, son extrañas porque como comunidad, como cultura no las hemos incorporado. ¿Sí? Tenemos una visión discapacitante de la realidad. Profe, ¿y no Ojo, será que Profe, es será con- que los anormales no somos la sociedad y que ellos son los normales? Porque nos pasa por ahí como padres que sobreprotegemos y que había también en esa charla de autismo, en la convención, una mamá que se empezó a preguntar recién cuando el hijo ya estaba en la universidad, qué pasaba con su hijo. Ujú. Y antes no. Entonces, por ahí, o sea, hay chicos que no tienen ninguna discapacidad, no tienen nada, y siguen viviendo bajo las alas de los padres y que no hacen nada, que están sobreprotegidos. Ujú. Sí, diríamos en términos de lo que veníamos conversando al principio, que reciben demasiado amor. no. Profe, Quiero en Canal 2, plantear una cosita, nomás que no quiero que se escape, porque si no queda solo una idea única. Perdón, Patricia. bueno, Es esta cuestión de sí hay situaciones muy graves también, como las de Roberto, donde esa integración no va a ser, no vamos a ver a Roberto recibiendo a alguien en la puerta de un hotel, ¿sí? Pero probablemente podamos ver en Roberto en unas condiciones que no tenga tanto sufrimiento como el sufrimiento inicial que él tenía, ¿sí? Hay situaciones muy graves también, ¿sí? Pero no podemos tratar al campo de la discapacidad como una gran masa, todo igual, ¿sí? Y yo preguntaría con lo que planteaba Jenny, si las categorías de normal y anormal son categorías que nos sirven para pensar la realidad. Me empieza a parecer a lo largo de estos años que son categorías que ya no nos sirven como cultura. No atienden, no cuentan lo que vivimos, ¿sí? Patricia, ¿qué ibas a decir? Y después seguimos avanzando. en Canal 12, antes de la pandemia, los chicos con síndrome de Down, que eran los cantores, Ujú, que todos los chicos eran con síndrome de Down. ujú. Sí. Pero fíjense, nosotros seguimos pensando grupos de personas con síndrome de Down. No pensamos no sé, ¿cómo se dice? Una compañía de artistas, en la cual hay personas con síndrome de Down, personas con, no sé, histeria, personas con locura como cualquiera de nosotros, ¿no? Seguimos pensando en esos términos, haciendo esa diferencia. Ahí vemos cómo todavía opera el paradigma de la normalidad. Romantizado, un poco más amable, pero sigue operando. ¿Sí? Yo creo que Seguimos. si seguimos incluyendo, o sea, que se los ve más en ciertos lugares de trabajos, de atención, ya esto se va a dejar de decir esto es normal y esto es anormal. Otra cuestión también de que por ahí ¿Sabes Patricia qué comentaba lo pasa, de Miriam? Que cuando nosotros pensamos, nosotros incluimos, somos nosotros los que le estamos abriendo las puertas a ellos. O sea, hay unas puertas cerradas. Acá no tendría que haber distinción entre nosotros y ellos. Claro, a eso es lo que quiero llegar. Si los empezamos a ver con más frecuencia en los trabajos comunes, por así decirlo, eso ya no vamos a notar esa diferencia de decir, no, esa persona tiene esa discapacidad y mira, wow, está haciendo eso, no. O sea, va a ser parte de lo normal, entre comillas. Me parece Que ven que, cómo seguimos pensando desde lo normal y lo normal. Ahora claro, me parece vemos que la porque normalidad, vemos, digamos. no, me parece que es como que se nombra por ahí síndrome de Down y esas cosas se nombra por ahí más porque es lo que se ve físicamente, porque hay personas que tienen retraso madurativo y que están trabajando y que nosotros no sabemos y ya están, ellos se incluyeron y le incluimos y están por ahí lo que vemos y lo que no vemos. Sí. Profesor, justamente ahí planteaban la autora como que hay esa idea que prevalece que lo normal es superior, eso es lo natural, digamos, lo normal es lo natural de orden biológico natural y es superior sobre lo otro.
Desde ahí, por ahí hay que partir. Sí, dejar de pensar de esa manera. Pero como dice Nietzsche, a veces es mucho más fácil romper una montaña que romper una idea. Acuérdense que él plantea la cuestión de la filosofía a martillazos. Sigo un poquito, así avanzamos. Bueno, vamos a avanzar desde acá porque si no se me traba. Fíjense cómo es importante recuperar esta cuestión de las perspectivas, ¿no? No se trata acá de... Uy, ahí abrió tarde. No se trata acá de pensar de correcto o incorrecto solamente, sino desde dónde se está mirando. ¿Sí? Desde dónde se está construyendo la realidad. ¿Es un 6? ¿Es un 9? Y depende de dónde se lo mire. ¿Sí? Esta cuestión de siempre establecer la diferencia, ¿no? Que tratamos de plantear desde muy pequeños, se va estableciendo esta diferencia. Quizá una de las primeras sea la que plantea Freud, de la diferencia entre los géneros, ¿no? La cuestión de la desigualdad, que tiene que ver en cuáles son las condiciones en las cuales cada sujeto se va desarrollando, y la desigualdad en general en relación a lo que son las diferencias en materia económica, ¿sí? A esas distancias enormes. Y después la diversidad, que tiene que ver con la amplísima gama de cuerpos, psiquismos, historias, culturas, ¿no? Y que diversidad, a mí me gusta lo que plantea un autor que se llama Tato Pawlowski. Él plantea articular la idea de diversidad con la de diversión, ¿no? Y él habla de esta cuestión de diferentes versiones, diversión, ¿no? Diferentes versiones de lo mismo. Y quizás ir incorporando cada vez más diferentes versiones de humanidad, que me parece fundamental para pensar el campo de la discapacidad en particular, y el campo de la psicopatología también, ¿sí? Entonces, las autoras plantean la necesidad de poner en tensión, ¿sí?, estas teorías hegemónicas desde la cual pensamos y que nos atraviesan. Nosotros mismos nos dimos cuenta que cada vez que hablamos para pensar, pensamos en términos de es normal, no es normal, ¿no? Y pensar la discapacidad como una producción social que sostiene estas relaciones de asimetría y desigualdad, ¿sí? Que sostiene, que se mantienen como pilares para de alguna manera mantener estas relaciones asimétricas y desiguales, ¿sí? Hasta imagínense que las oportunidades son desiguales, hay una relación asimétrica entre estos sujetos. Entonces, ¿por qué la asimetría? Por esto que planteaban ustedes recién, de que pensamos que lo normal es lo mejor y lo anormal es una desgracia que te puede haber pasado, ¿no? Entonces, importante empezar a pensar esta cuestión, esta diferencia entre estos tres conceptos, ¿no? La diferencia como esa distinción, la desigualdad como esa, cuáles son las condiciones en las cuales se está formando esa persona, y la diversidad como las múltiples maneras de poder ser humano en la historia de la humanidad, si quieren ustedes. Profe, disculpe. Sí. Profe, yo estoy con los mega porque se cortó la luz acá. Ok. Por las dudas, si salgo... Bueno, no hay por el problema. mega nomás. Recordad siempre que queda grabada la clase, ¿sí? Bueno, Entonces, gracias, profe. ellos plantean que esta perspectiva de la comprensión de la discapacidad, ¿sí?, nosotros podríamos empezar a hacer cierta articulación ya que tiene que ver con lo normal y lo anormal, ¿no? Lo sano y lo enfermo, lo saludable y lo psicopatológico, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos que la psicopatología está atravesada por este paradigma de la normalidad, hablaríamos de que la psicopatología se opondría a la salud mental, ¿no? Supuestamente en esta visión dicotómica,
estaría lo saludable, lo sano, y por otro lado lo enfermo, lo psicopatológico, ¿sí? Y que en general no nos sirven pensar desde estas categorías, porque vamos distinguiendo entre ellos y nosotros y vamos solamente sosteniendo estas situaciones de desigualdad, estas situaciones de diferencia, ¿no? Y no poder pensarlo desde una diversidad. Y pensar cuándo realmente hay una situación de, digamos, de sufrimiento psíquico, como para acompañar, y cuándo más bien estamos frente a una situación de diversidad, ¿sí? Que no es que esa persona no es saludable, no la está pasando bien o algo por el estilo, sino que simplemente está haciendo las cosas de una manera diferente, ¿sí? Estoy tratando de ponerlo en las palabras más sencillas que se me ocurren para tratar de ayudarles a pensar esto. Si no se entiende, me van cortando y me van preguntando. Pero ven cómo hacemos es como si fuera un cuadro de doble entrada, ¿no? Lo normal, lo anormal. Lo sano, lo enfermo. Lo saludable, lo psicopatológico. ¿Sí? De alguna manera como que vamos manteniendo ahí esa estructura lógica, que estas autoras nos dicen tenemos que empezar a poner en tensión, no nos sirven para pensar la realidad. ¿Mm? Entonces, esta perspectiva de la comprensión también va distinguiendo entre lo íntimo o lo singular y lo éxtimo, lo exterior, digamos, ¿no? Y empieza a plantear la necesidad de pensar desde este paradigma de la complejidad que estuvimos charlando, de empezar a interconectar, bueno, a ver qué cosas son personales. Lacan nos demuestra este esquema, es justamente el de la banda de Moebius, en la cual Lacan presenta desde una cuestión propia de la topología, como aquello que supuestamente es extremadamente íntimo, aquello que supuestamente soy yo y nada más que yo, en realidad está profundamente interconectada con mi cultura, con lo que otros pensaron, con lo que otros me enseñaron, y casi que uno podría decir, y también se encuentran muchas de mis ideas en otros, y de las ideas de los otros en mí. Entonces no termino diferenciando muy bien cuál es ese adentro, cuál es ese afuera, ¿no? Y eso está fundado, dicen estas autoras, en relaciones sociales de producción, ¿sí? En cómo se va demarcando esta cuestión o esta idea de la normalidad, ¿sí? Y la producción de sujetos que sean útiles para esa reproducción social, y la tipología de un hombre normal, ¿sí? Como esa persona deseable, como hacia eso quisiéramos alcanzar, ¿no? Una persona que gane mucho dinero, una persona que tenga mucho entorno social, una persona que pareciera de una especie de superhombre, diríamos, recurriendo a la filosofía. ¿Mm? Y las autoras insisten una y otra vez que estos problemas que acarrea la discapacidad son producciones sociales, ¿sí? Aún la forma en la que pensamos que debemos relacionarnos unos con otros, la forma que pensamos que debería ser vivida la vida, todo esto tiene que ver con esa producción social, ¿sí? Aquello que vemos como problemático, hay que ver si realmente es problemático o no. Ahí aparece el quehacer clínico del que hablábamos hoy. Y la propuesta que tienen estas autoras es empezar a cuestionar esos significados tradicionales de la discapacidad como una tragedia personal o como una desviación social, ¿sí? Como algo que no puede ser, justo te nació así, ¿no? O, viste, acá hay una desviación del código genético que se fue un poco hacia otra cosa, ¿sí? Cuando las autoras venían planteando pensar esta cuestión en términos de diversidad. Una de las posibilidades de articulación del código genético es trigenómica, ¿sí? Ahí tenemos como posibilidad más que como desviación. Por eso dice lo que charlábamos hoy, esta idea de que es la sociedad la que va a discapacitar a aquellos que tienen alguna situación que la misma sociedad va a llamar deficiencia, ¿sí? Avanzo así, vamos pasando esta parte. Bueno, esta cuestión de que ellos plantean de recuperar la perspectiva de los estudios en discapacidad, ¿sí? Esto que charlábamos hoy también de las voces, y ver cómo la sociedad opera como una cadena de montaje, tratando de alguna manera de que
todos salgamos similares, ¿no? Esto que muy bien se presenta en la película The Wall. ¿Vieron esa película? Sí, profe. ¿Se acuerdan? El tema de Pink Floyd ahí es Sí, sí. fantástico, ¿no? Como las personas van siendo recortadas y entrando todas en el mismo molde, en la misma forma, porque usamos más bien el modelo propio de la industria para pensar la educación, ¿sí? Y dirá Paulo Freire, la educación es otra cosa, la educación tiene más que ver con la posibilidad de liberación, de emancipación, ¿no? Entonces, la producción de la categoría de discapacidad no es diferente a la producción de coches o a la producción de hamburguesas, dicen, ¿no? Terminamos viendo cómo hay ciertos mecanismos de producción de estos, de estas categorías. Pone ahí Angelina otro ladrillo en el muro. Tal cual. El problema es cuando ese otro no es un ladrillo. ¿Cómo? Decía que ese es el tema de Pink Floyd, otro ladrillo en el muro. Sí. En inglés no sé, por eso. Sí, sí, tal cual. Entonces, el problema está que no todos podemos ser recortados como ladrillos y quizás tendríamos que preguntarnos si lo que tenemos que hacer es paredes, digamos, ¿no? O recuperar un poco más las metáforas de la diversidad propia de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Donde un montón de plantas distintas van creciendo entretejidas entre sí, unas con otras, algunas son más parásitos, algunas son fundamentales, pero todas se sostienen entre sí. Por eso la selva se destruye en la medida en la cual vamos sacando de un árbol, porque al arrancar un árbol también quitamos el sustento de otros, ¿no? Digo, aún para pensar en otras metáforas posibles. No quiero ser redundante en esta cuestión de la producción de la discapacidad, me parece que queda claro, ¿no? Con cómo vamos planteándola. Esta cuestión de que la exclusión no es privativa de los discapacitados, ¿no? Entran también ahí los pueblos originarios, ¿sí? Nosotros tenemos ejemplos muy fuertes en nuestra provincia. Entran las diferencias raciales, ¿no? Imagínense que la idea esta de que la negrura sería una desviación genética, ¿no? Que lo propio del buen gen era salir blanco, de ojos celestes, rubio, ¿no? Fíjense cómo esa misma situación la venimos repitiendo como una gran máquina hacia un montón de cosas, en la cual la exclusión no termina cayendo solamente sobre los discapacitados, sino sobre otro montón de situaciones también. Y un eje central en todo esto es la relación entre el cuerpo y el poder, ¿sí? Porque ¿cómo reconocemos supuestamente a alguien de un pueblo original? Porque tendría rasgos en su cuerpo propios de otras combinaciones genéticas, ¿sí? ¿Se entiende la potencia de la idea de que el cuerpo ya diría algo acerca de, ¿no? Empieza en varón-mujer, pasa a las culturas, atraviesa la discapacidad. Fíjense la potencia que tienen estas lecturas que solemos hacer. Y ellas plantean también esta cuestión de desnaturalizar el déficit, la idea de que algo es deficitario, que algo falta, no es natural, ¿sí? Sino que es una producción que necesitamos cuestionarnos, ¿sí? Y ellas plantean esta cuestión de que el déficit es algo construido, diríamos inventado, para catalogar, ¿sí? Para organizar también la estructura social. Y ahí sí, cuando aparece esta idea de está catalogado como, ahí sí aparece el etiquetado, ¿sí? Avanzo, así no nos cansamos de más. Que, dicen las autoras, esta perspectiva de la desigualdad implica centrar el análisis en las relaciones entre normales y anormales sin que importe la medida de la anormalidad. Ahí recurrimos a las categorías muy propias de historia de la locura que presentó Foucault,
la presenta en Historia de la Locura, la presenta en Historia de la Sexualidad, para presentar esta cuestión de los anormales, la presenta en un libro que se llama Los Anormales también, ¿sí? En los cuales va presentando cómo todo aquello que de alguna manera no encaja en este paradigma de la anormalidad, tiene un tratamiento totalmente distinto al común, digamos, ¿no? Y bien, estamos por aquí. Imagino que no todos estarán de acuerdo con esta idea. Imagino que a otros les hará mucho ruido esta idea. Pero les propongo en principio que le den una oportunidad a estas ideas. ¿Sí? Que las piensen, que las maduren. Porque desde acá necesitamos plantearnos para poder pensar el campo de la discapacidad. Porque cuando pensamos psicopatología, estamos pensando en el campo de la anormalidad psíquica. ¿Sí? De aquello que es tratado como diferente y por ende con toda la carga peyorativa que eso implica. Como si existiera lo saludable, lo absolutamente sano en términos de salud mental, ¿no? Y aquello que estuviera absolutamente, o sea, absolutamente psicopatologizado. De ahí, de este paradigma, está la semilla fundamental, fundacional, diríamos, que organiza las ideas que tenemos acerca de la salud y la enfermedad, y que organiza las ideas que tenemos acerca de lo discapacitado y lo capacitado. ¿Sí? Fíjense cómo en general aparece siempre esta lógica binaria, ¿no? Una u otra, una u otra. Y me parece que acá se nos vuelve fundamental empezar a sostener estas múltiples relaciones, estas conexiones. Como termina diciendo el psicoanálisis, en realidad no habría nadie sano, ¿no? Si uno quisiera leerlo desde esa mirada. Desde esa mirada, todos los seres humanos sufrimos. Freud diría, todos tenemos psicopatologías de la vida cotidiana, ¿sí? Cometemos lapsus, tenemos actos fallidos, tenemos síntomas, ¿no? Todos somos de tener algún tipo de nerviosismo antes de un parcial, ¿no? Todos tenemos alguna situación que se nos pueda presentar frente a situaciones que nos hacen sufrir en esta vida. Y si tomamos la psicopatología con toda su potencia, leeríamos a situaciones siempre como enfermedad y no como situaciones propias del sufrimiento humano, que muchas de ellas requieren acompañamiento, requieren abordaje profesional, pero también a veces requieren alivio, ¿no? Sí, profe, la verdad que sí. Bien, Antonella dice que el Power ayuda a organizar las ideas trabajadas. Lo voy a poner en el aula virtual, Antonella. ¿Está? Si no sobrecargamos nuestros WhatsApp, después los celulares terminan haciendo cortocircuito, parece. Vamos a aprender a usar el aula. ¿Alguna idea, alguna pregunta que haya quedado? Profesor, yo no tengo, es una acotación nomás. Todo lo que estamos viendo, nosotros lo estamos viendo como que si nosotros fuéramos los normales, sobre una normalidad. ¿Y qué tal si, porque nadie expresó que se siente como en esa postura anormal? Y muchas veces somos nosotros, me pasa, te sentís como anormal, que no encajas en la norma social. Y estamos desde hoy pensando nosotros como que lo que estamos nosotros viendo somos los normales. Esto es que así tiene que ser, como estamos pensando, y estamos ahí, digo. Sí, totalmente. Pienso igual. Sí, lo mismo digo también.
Me parece que necesitamos recuperar la categoría del otro como un semejante, ¿no? Así sea, no sé, tenga síndrome de Down, tenga espina bífida, no sé. Cada uno de nosotros tiene diferentes situaciones. Y una cosa más, profe, me parece que no es estar en acuerdo o en desacuerdo quizás con el paradigma hoy de la normalidad, sino que es comprenderlo y esta palabra que está tan de moda, ¿no? De construirlo y volver a construir un nuevo paradigma, una nueva versión de nosotros hoy como estamos y de las generaciones que vendrán, ¿no es cierto? Me parece que también comparto mucho lo que dice Sole. A veces uno se siente ahí como sapo otro pozo, pero me parece que va más por ese lado. No sé si hay que llegar a la discusión de si estoy de acuerdo o no, no estoy en desacuerdo, pero parece que es más de construir y volver a construir, y más nosotros con la función que algunos ya tenemos hoy y la función que vamos a tener a un futuro muy, muy cercano, ¿no es cierto? Totalmente. Donde ustedes van a ser gestores culturales. O sea, ustedes son los transmisores de la cultura, gente. Por eso yo digo que la tarea de ustedes es dificilísima. Profe, por ahí hay que volver, o sea, no volver, sino que poner otra vez en énfasis la persona. Porque uno escucha mucho el negro, el discapacitado, el gay, el aborigen, pero primero es persona. Entonces por ahí como socialmente estamos perdiendo eso, la persona. Y por ahí eso es lo que discapacita bastante muchas veces. Sí. No como punto de llegada, Iris, ¿no? No en Como quedarnos punto ahí. de partida. Sí, totalmente, totalmente. Como punto inicial, digamos, ¿no? Porque si no nos quedamos solamente en el reconocimiento del otro y en nuestras funciones como profesionales necesitamos intervenir, transformar la realidad del otro, ¿no? O transformar la realidad con el otro, digamos. ¿Sí? Cada vez que uno recibe un paciente, no lo recibe solamente para aceptarlo, si bien es el punto inicial, uno lo acepta y lo acoge, así como sea, como viene, ¿no? Le da una acogida, un lugar, se pone hospitalario, ¿no? Tiene una hospitalidad. Pero después de eso, nos sentamos y vamos a transformar la realidad. ¿Sí? Por lo menos aquella que está haciendo sufrir tanto. Si el grupo de gente que trabajaba con Roberto solamente se hubiera quedado ahí, no hubiera ayudado a Roberto a aliviar su sufrimiento. ¿Sí? Estas cosas no se curan con amor solamente. No digo solamente se curan, digamos, no se ayudan en el proceso. ¿Sí? Requieren de intervenciones profesionales, de esta disposición inicial y a partir de ahí intervenciones clínicas, pedagógicas, terapéuticas. ¿Sí? Yo estoy re cansado, no sé ustedes. Siento que Yo también. un montón Sí, de cosas. profe. Estamos iguales. Ok. ¿Va tomando un poco más de sentido la cátedra o todavía estamos perdidas? Sí, profe, ahora yo, que en la clase pasada en lo presencial dije que estaba bastante perdida, ahora como que estoy ahí queriendo alinear. Falta, pero ya está agarrando. Bien. Diversifiquen el pensamiento también, ¿no? Trabajemos en red, no en línea. Exactamente, eso es lo que más me hizo ruido, como dice, con razón que no estaba queriendo captar porque estaba yendo como lineal y no es eso, sino que trabajar en red, tomar acá esto, aquello y ir armando. Totalmente. Sí, profe, Y les tal voy a cual, ser así como dice honesto la en algo. compañera. Sin intenciones de faltarles el respeto ni nada por el estilo. Pero se nota que en general no están leyendo los materiales. ¿Sí?
En mi particular, sino que no leer, pero no entender lo que estaba leyendo, digamos. O sea, no leía, pero leía y leía y no estaba entendiendo, no podía comprender el texto y por más que lea y lea, no había cosas que no entendía. Quizá lo que yo Eso me digo es pasaba. redundante para ustedes, ¿no? Pero yo estoy viendo por estos últimos años que se pierde mucho la lectura y el apunte, ¿no? El transformar esa lectura inicial en un texto que sea mío, que sea apropiado para mí. A veces un cuadro sinóptico, a veces una red conceptual, a veces un resumen, a veces, no sé, ¿no? Pero veo que se está perdiendo eso, que en general eh, es leer y volver a leer y volver a leer y volver a leer, ¿no? Y a veces hay que leer, hay que escribir, hay que dibujar, hay que armar una, ¿no? Las técnicas que nos vayan saliendo en ciertas situaciones. Hay textos en los cuales uno dice, bueno, este mejor lo resumo y después del resumen hago el cuadro, ¿no? Y hay otros en los cuales dicen, no, acá estoy entendiendo más de esta manera. Volver a un pizarrón, una pizarra en la cual uno vaya dibujando la idea y tratando de volverla un poco más cercana, ¿sí? Me parece fundamental, porque se nota que es como si no estuvieran masticando el texto, ¿sí? Se nota en cómo van presentando lo que van diciendo. Está bien, digamos, es el punto en el que estamos, pero traten de trabajarlo, porque van a ver que se le va a volver más ágil también estos conceptos para poder usarlos. Entonces, para ir cerrando, domingo, día de presentación del trabajo. Yo les dejo ahí, los que quieran ir presentando antes, presenten antes, pero el domingo sepan que yo no les voy a responder, así que las dudas de domingo a la tarde, lo lamento, yo no tengo el celular encima. ¿A dónde enviamos, profe? Voy a poner el link en el aula virtual. Ok. Uno o una por grupo. ¿Sí? Los que no fueron, ¿cuántos son más o menos? Yo no fui, profe. Yo tampoco. 2, 3. ¿Tres personas Cuatro, tenemos? ahora. 4. 4. Con el Ok. chat hay una y una chica dijo recién que re despacito se le escuchó. Bueno. Anéxense a los grupos que hay. ¿Por qué? Yo pensaba que lo hicieran solo, pero digo, no tienen todo el bagaje de lo que es su trabajo ese día. Júntense con otros grupos, pídanles, entrevístenlos, ¿sí? A ver qué pasó el sábado. Recuperen eso y sumen su aporte para el grupo. ¿Sí? Si no, los vamos a aislar y los vamos a terminar sacando nosotros, ustedes no van a poder producir un buen trabajo. Sí, porque la verdad es que yo tengo la intriga todavía ahí. Voy a hablar con las chicas de mi grupo qué se trabajó, qué se habló todo el sábado. Por ahí por arriba me comentaron. Todavía no encontramos un tiempito como para que me cuenten así detalladamente, pero por arriba ya más o menos me orientaron. Vale. Pero Vamos a hacer igual, así entonces. ¿Sí? Júntense con los grupos que ya están. Hagan su aporte ahí. Movemos el parcial para el 19. Nos vemos el 15. Intercátedra con artística. Y ya no se me ocurre más nada que decir. Ir con ropa cómoda.